7 amigos fueron de excursión y misteriosamente desaparecieron. 5 años después, su coche fue encontrado abandonado en el bosque con una perturbadora revelación. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En la Universidad de Granada, el grupo era conocido como Los 7 del Sendero. Unidos por el club de excursionismo, compartían más que el amor por las montañas. Tenían un pacto de celebrar cada logro importante en medio de la naturaleza. Era primavera de 2015 cuando Soledad Martínez, la única mujer del grupo, defendió con éxito su tesis doctoral en biología sobre especies endémicas de Sierra Nevada. La celebración no podía ser en otro lugar que en las montañas que tantas veces habían recorrido juntos. El grupo estaba en un momento de transición. Además de Soledad, estaba Manuel Herrera, su novio de 5 años y estudiante de último año de ingeniería forestal, meticuloso y siempre responsable de los itinerarios y equipos. Rafael Blanco, fotógrafo aficionado que documentaba todas las excursiones con su desgastada Nikon. Alejandro Vega, el más atlético, practicante de escalada que siempre probaba sus límites. Los hermanos gemelos Tomás y Javier Ibáñez, inseparables, desde el nacimiento y especialistas en botánica. Por último, Diego Morales, el más joven e inexperto, cuya pasión por la arqueología frecuentemente los desviaba hacia exploraciones de ruinas o formaciones rocosas peculiares. El miércoles, 15 de abril, realizaron la última reunión de planificación en la cafetería de la universidad. Soledad había marcado algunos puntos de interés biológico que quería visitar, relacionados con su investigación. Diego mencionó rumores sobre posibles vestigios prehistóricos en una zona poco explorada del parque. Definieron que partirían el viernes, 17 de abril, para un fin de semana de 3 días en la parte oriental de Sierra Nevada, una región menos turística. En la mañana de la partida, la característica furgoneta turquesa de Manuel, apodada La Tortuga por su lentitud en las subidas, estaba estacionada frente al apartamento que compartía con Soledad. Eran las 7:15 cuando comenzaron a cargar mochilas, tiendas de campaña, provisiones para 3 días, equipos fotográficos y los instrumentos de recolección de Soledad. El clima era perfecto, cielo despejado con previsión de temperatura agradable, ideal para caminatas. Carmen Rodríguez, madre de Soledad, habló con su hija por teléfono a las 8:30 de aquella mañana. Recuerda, llevar tu medicamento para la alergia. El polen está fuerte en esta época, recomendó Carmen. Ya está en la mochila, mamá. Volvemos el domingo por la noche, no te preocupes. Mandad fotos cuando tengáis cobertura, pidió la madre, sin imaginar que aquella sería la última vez que escucharía la voz de su hija. Los 7 amigos se detuvieron para repostar en la gasolinera Repsol a la salida de la ciudad. El empleado, José Fernández, recordaría después que estaban animados, compraron agua, chocolates, y Manuel pidió que verificara la presión de los neumáticos. Salieron a las 9:20, según las cámaras de seguridad, en dirección noreste, rumbo al Parque Natural. Al mediodía, Rafael publicó en su Instagram una foto del grupo haciendo un picnic cerca de un mirador. La leyenda decía: última aventura antes de separarnos. El doctorado de Sol merece la mejor vista. A las 16:43, Manuel envió un mensaje a su hermana Elena. Hemos llegado al punto de inicio del sendero, cobertura débil por aquí. Empezaremos la caminata ahora. A las 18:27, la última comunicación registrada, un mensaje de Manuel para su prima Teresa. Hemos encontrado algo extraño en el sendero oriental. Vamos a investigar antes de acampar. La tranquilidad de la tarde contrastaba con la creciente emoción del grupo mientras seguían a Diego por un sendero apenas visible. El joven arqueólogo aficionado
Señalaba entusiasmado formaciones rocosas que, según él, no podían ser naturales. «Mirad la disposición de estas piedras», explicaba Diego, sacando su pequeño cuaderno de notas. «Esto no es aleatorio, hay un patrón aquí». Soledad, siempre metódica, anotaba cuidadosamente en su diario profesional las coordenadas exactas de su ubicación. «Diego puede estar en lo cierto», escribió mientras observaba las formaciones. «Identificamos estructuras rocosas no naturales aproximadamente a 3 kilómetros del camino principal». El sol comenzaba a descender cuando llegaron a una zona donde la vegetación se hacía más densa. Rafael no perdía oportunidad de documentar todo con su cámara, capturando la luz dorada del atardecer que se filtraba entre los árboles y bañaba las misteriosas formaciones rocosas. «Deberíamos montar el campamento antes de que oscurezca», sugirió Manuel, siempre pragmático, consultando su reloj que marcaba las 18:15. «Podemos continuar la exploración mañana con luz plena». Los gemelos Ibáñez, que habían estado catalogando meticulosamente las especies vegetales encontradas durante el día, asintieron en acuerdo. Alejandro, sin embargo, compartía el entusiasmo de Diego. «Todavía tenemos al menos 1 hora de luz», argumentó. «¿No has venido aquí precisamente para investigar, Sol? Esta podría ser la confirmación perfecta para tu tesis sobre ecosistemas únicos». Soledad miró a Manuel, indecisa. Su curiosidad científica luchaba contra la prudencia que siempre caracterizaba a su novio. «Solo una exploración rápida», concedió finalmente Manuel, cediendo ante el entusiasmo colectivo. «Media hora como máximo, luego volvemos para montar las tiendas». Diego, emocionado, sacó una pequeña brocha arqueológica de su mochila y comenzó a limpiar cuidadosamente lo que parecía ser un símbolo grabado en una de las piedras. Sus ojos se iluminaron cuando la tierra reveló lo que parecían ser petroglifos antiguos. «¿Veis? Os lo dije, esto es definitivamente artificial», exclamó, mientras los demás se reunían a su alrededor para observar mejor. Manuel, aún preocupado por la luz menguante, sacó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje a Teresa, prima de Soledad, con quien habían quedado en contactar al final del día. «Hemos encontrado algo extraño en el sendero oriental. Vamos a investigar antes de acampar». El grupo siguió avanzando, guiados por Diego, a través de un estrecho desfiladero. Las linternas comenzaron a ser necesarias, mientras la luz natural disminuía rápidamente. Tras unos minutos de cuidadoso avance, los haces de luz iluminaron lo que parecía ser la entrada de una pequeña cueva semioculta por la vegetación. «Increíble», susurró Soledad, mientras su mano científica ya buscaba automáticamente su cuaderno para documentar el hallazgo. Fue entonces cuando Alejandro, que se había adelantado unos pasos, notó algo perturbador. Marcas recientes de excavación y lo que parecían ser huellas frescas dirigiéndose al interior de la oscura abertura. «¿Qué son estas huellas?», murmuró Alejandro, agachándose para examinarlas mejor. «Parece que alguien ha estado aquí recientemente». El descubrimiento provocó un silencio tenso entre los 7 amigos. Manuel miró instintivamente su reloj. Las 19:15. El sol ya se había ocultado casi por completo tras las montañas, tiñendo el cielo de un púrpura amenazador. «Deberíamos regresar», insistió, su tono revelando una inquietud creciente. «Exploraremos esto mañana, con luz natural». Diego, sin embargo, ya había avanzado unos metros hacia la entrada de la cueva, su linterna iluminando lo que parecían ser más símbolos grabados en la roca. «Solo un vistazo rápido», suplicó. «Podría ser el descubrimiento de mi carrera». Fue la última vez que los 7 fueron vistos juntos. El domingo por la noche, en Granada, el reloj de la cocina de Carmen Rodríguez marcaba las 20:15 cuando intentó llamar a su hija por 10ª vez. El tono de espera se interrumpía abruptamente, desviándola al buzón de voz de Soledad.
Con cada intento fallido, una sensación de inquietud se asentaba más profundamente en su estómago. Deberían haber llegado hace horas, murmuró para sí misma, mientras sus dedos marcaban el número de Elena Herrera, hermana de Manuel. A las 21:30, Elena mantenía una videollamada con los padres de los gemelos Ibáñez. Sus rostros reflejaban la misma preocupación creciente. Jamás se han retrasado en excursiones anteriores, explicaba Elena, su voz temblorosa, traicionando la calma que intentaba proyectar. Manuel es obsesivamente puntual, especialmente cuando se trata de notificar cambios de planes. Tras una noche de mensajes sin respuesta y llamadas desviadas al buzón, la mañana del lunes trajo consigo una resolución. Había que contactar a las autoridades. A las 9:45, Elena atravesaba las puertas de la Guardia Civil de Granada. El oficial de recepción, un hombre de mediana edad con expresión cansada, escuchaba su relato con un escepticismo apenas disimulado. La mayoría de los excursionistas que se reportan como desaparecidos suelen aparecer en las siguientes 24 horas, explicó con tono monótono, como recitando un manual. Probablemente estén en una zona sin cobertura o hayan decidido extender su estancia. No conoce a mi hermano, insistió Elena, inclinándose sobre el mostrador. Manuel nunca haría algo así sin avisar. Es extremadamente responsable. El sargento Ramírez, un hombre de 50 años con ojos que habían visto demasiado, finalmente accedió a tomar la denuncia formal, aunque sin ocultar su escepticismo. Iniciaremos un protocolo básico de búsqueda, concedió. Necesitaré todos los detalles de su ruta planeada y cualquier información sobre el vehículo. A las 14 horas, 2 agentes de la Guardia Civil llegaban al estacionamiento designado para excursionistas en el punto de entrada de la ruta oriental. La característica furgoneta turquesa de Manuel destacaba entre los pocos vehículos aparcados, aparentemente intacta y correctamente estacionada. Está exactamente donde debería estar, comentó uno de los agentes por radio. No hay signos de vandalismo o entrada forzada. En el interior del vehículo encontraron los mapas marcados con la ruta planeada claramente indicada en rojo y un círculo rodeando un área apartada de las rutas turísticas habituales. El diario de campo de Soledad yacía abierto en el asiento del copiloto. La última entrada visible bajo la luz menguante del atardecer. 17:04. Diego puede estar en lo cierto sobre los posibles vestigios. Identificamos formaciones rocosas no naturales a aproximadamente 3 kilómetros del camino principal. El martes por la mañana, a las 8 en punto, el sargento Ramírez dirigía el briefing de la primera operación de búsqueda oficial. 12 agentes, 2 guardas forestales con profundo conocimiento del terreno y una unidad canina escuchaban atentamente mientras señalaba áreas específicas en un mapa desplegado. Dividiremos la zona en cuadrantes siguiendo la ruta marcada en sus mapas, explicaba. Comunicación por radio cada 30 minutos obligatoria. Carmen Rodríguez llegó al centro de operaciones improvisado cuando el equipo estaba a punto de partir. En sus manos sostenía un marco con la fotografía de Soledad en su graduación. Sus ojos enrojecidos evidenciaban noches sin dormir. La encontraremos, señora, le aseguró Ramírez, aunque su experiencia le decía que cada hora que pasaba disminuía las probabilidades de un desenlace feliz. Durante todo el día, los equipos recorrieron meticulosamente la ruta marcada. Los perros rastreadores olfateaban el terreno sin mostrar ninguna reacción significativa, como si el grupo nunca hubiera pasado por allí. Al caer la noche, los equipos regresaron sin ninguna pista concreta. Es como si se hubieran desvanecido en el aire, comentó Ramírez, frustración evidente en su voz. El miércoles, la búsqueda se intensificó con la incorporación de un helicóptero que sobrevolaba sistemáticamente el área mientras el sargento comunicaba por radio.
No hay señales de campamento establecido ni perturbación visible en el terreno. La noticia del grupo desaparecido comenzó a circular por Granada. Una periodista local entrevistaba a Elena mientras decenas de voluntarios se registraban para unirse a la búsqueda. «Conocemos estas montañas», afirmaba Elena con determinación frente a la cámara. «Ellos no simplemente desaparecerían sin dejar rastro». En la sede de la Guardia Civil, Ramírez presentaba las primeras teorías oficiales a las familias reunidas. Posible desorientación en un área remota o un accidente en alguna zona de difícil acceso. Ninguna explicación parecía satisfacer a los presentes, especialmente cuando no había evidencia física que las respaldara. Al quinto día de búsqueda, un guarda forestal experimentado encontró el primer indicio real. Un pañuelo rojo enganchado en un arbusto espinoso, aproximadamente a 4 kilómetros de la ruta principal, en dirección a una zona rocosa poco explorada. Carmen Rodríguez sostuvo el pañuelo entre sus dedos temblorosos, las lágrimas brotando incontrolablemente de sus ojos. «Se lo regalé en su cumpleaños», confirmó con voz quebrada. «Siempre lo llevaba en excursiones para recogerse el pelo». Este hallazgo redirigió todos los esfuerzos hacia esa nueva área. La esperanza, aunque frágil, se reavivó entre las familias y los equipos de búsqueda. Sin embargo, en la sala de operaciones, mientras reorganizaban la estrategia, el sargento Ramírez recibió una llamada que cambiaría completamente el curso de la investigación. Su rostro se ensombreció visiblemente mientras escuchaba. Cuando colgó, su mirada se cruzó con la del técnico forense que acababa de examinar preliminarmente la furgoneta. Análisis preliminares del vehículo han revelado minúsculas manchas de sangre cuidadosamente limpiadas en el maletero, informó con voz grave. Sangre que, según las pruebas iniciales, pertenecía a más de una persona. La noticia sobre las manchas de sangre en la furgoneta transformó instantáneamente lo que había sido una operación de rescate en montaña en una posible investigación criminal. El sargento Ramírez ordenó de inmediato que se estableciera un perímetro alrededor del vehículo y que se trasladara bajo estrictas medidas de preservación de evidencia al laboratorio forense de la Guardia Civil en Granada. Esa misma noche, los técnicos forenses, vestidos con los impecables trajes blancos de protección, examinaban meticulosamente cada centímetro del interior de la furgoneta turquesa. Bajo las potentes luces ultravioleta, el interior del vehículo contaba una historia inquietante. Patrones de limpieza sistemáticos que habían intentado, sin éxito completo, eliminar rastros biológicos. Esto no fue una limpieza casual, explicaba Ana Beltrán, técnica forense principal, mientras señalaba las fotografías ampliadas de las manchas. Alguien intentó eliminar estas evidencias profesionalmente usando productos químicos específicos. El inspector Luis Vega, de 40 años, recién asignado al caso desde la Unidad Central Operativa, observaba las imágenes con atención. Sus ojos, acostumbrados a detectar inconsistencias, se entornaron ligeramente mientras procesaba la información. El patrón de distribución sugiere que la sangre no provino de una herida accidental, continuó Beltrán. La proyección indica fuerza significativa. Hubo violencia en este vehículo. A partir de ese momento, se estableció un doble enfoque. Mientras los equipos de búsqueda continuaban rastreando la montaña, ahora con mayor urgencia, Vega comenzó a entrevistar discretamente a los familiares y personas cercanas a los desaparecidos, buscando posibles conflictos o amenazas. En el acogedor salón de la casa de Carmen Rodríguez, rodeado de fotografías de Soledad en diferentes etapas de su vida, Vega formulaba sus preguntas con delicadeza calculada. ¿Su hija mencionó algún conflicto reciente? ¿Alguien que pudiera querer perjudicarla a ella o al grupo? Carmen negó con la cabeza, sus ojos enrojecidos fijos en la imagen sonriente de su hija,
sosteniendo su diploma doctoral. Soledad solo hablaba de su investigación, de las especies que estudiaba. Estaba tan feliz con su doctorado. Esa misma tarde, Vega y Elena revisaban meticulosamente el historial de llamadas y mensajes del teléfono de Manuel, recuperado de la base de datos de la compañía telefónica. Una llamada de 10 minutos con el profesor Eduardo Salvatierra del Departamento de Arqueología, realizada la tarde anterior a la excursión, llamó inmediatamente su atención. ¿Conoces a este profesor?, preguntó Vega, señalando el registro. Elena frunció el ceño. No personalmente, pero Diego, el más joven del grupo, estudiaba arqueología. Quizás Manuel lo llamó para consultar algo relacionado con la ruta. La pista llevó a Vega hasta Pablo Reyes, compañero de estudios de Diego en la Facultad de Arqueología. El joven, visiblemente nervioso por hablar con la policía, confirmó lo que comenzaba a perfilarse como un motivo potencial. Diego estaba obsesionado con esa área de Sierra Nevada, explicó, mostrando algunas notas que su amigo le había compartido. Decía que había encontrado referencias en textos antiguos sobre posibles petroglifos prehistóricos no catalogados. Estaba convencido de que podría ser algo importante, potencialmente valioso para su carrera. Con esta nueva información, Vega visitó discretamente el Departamento de Arqueología de la universidad. En la pared del despacho del profesor Salvatierra, un mapa detallado de Sierra Nevada mostraba varias marcas precisamente en la misma región donde el grupo había desaparecido. Más intrigante aún, una placa en la puerta contigua anunciaba: Proyecto Sierra Nevada. Asociación Público-Privada. Fundación Mendoza para la Preservación Cultural. Mientras tanto, la cobertura mediática sobre el caso se intensificaba. El domingo por la noche, una semana después de la desaparición, la plaza de Vip Rambla en Granada se llenó con cientos de personas sosteniendo velas. Fotografías ampliadas de los 7 jóvenes descansaban sobre caballetes, iluminadas por la luz trémula de las velas. Elena, convertida involuntariamente en portavoz de las familias, tomó el micrófono con manos temblorosas. Su voz, aunque quebrada por la emoción, resonó con determinación por los altavoces. No podemos, y no vamos a desistir. Mi hermano y sus amigos están en algún lugar de esas montañas. Necesitamos más recursos, más voluntarios, más atención de los medios nacionales. Por favor, no los olviden. En su apartamento, tarde en la noche, Vega contemplaba la pared donde había creado un mapa mental del caso, fotografías, cronogramas, declaraciones y rutas. En el centro de todo, había circulado la palabra arqueología varias veces en sus notas. Su instinto le decía que ahí estaba la clave. La investigación sufrió un revés inesperado cuando, en una tensa reunión en el ayuntamiento de Pinos Genil, el alcalde Javier Menéndez presentó sorpresivamente nuevas restricciones para las operaciones de búsqueda. No podemos permitir búsquedas intensivas en aquella área específica, declaró con firmeza. Es una zona de protección ambiental extrema, con especies en peligro crítico de extinción. Vega, que asistía como observador, interceptó al alcalde tras la reunión en el pasillo. Estas restricciones no existían la semana pasada, confrontó directamente. ¿Qué ha cambiado? La mirada evasiva de Menéndez solo intensificó las sospechas de Vega. En las redes sociales, las teorías conspirativas sobre el destino de los 7 excursionistas proliferaban descontroladamente. Desde tráfico de drogas hasta rituales ocultistas, cada especulación causaba mayor angustia a las familias que luchaban desesperadamente por moderar los comentarios y mantener el foco en la búsqueda real. Cuando parecía que la investigación comenzaba a estancarse, Vega recibió un sobre anónimo en su casillero. Dentro, una fotografía antigua mostraba al profesor Salvatierra junto a Francisco Mendoza, empresario local y primo del alcalde.
en lo que parecía ser una excavación no oficial en las montañas. Al dorso, escrito con letra temblorosa: pregunten por el proyecto del resort ecológico. No todo es lo que parece. Esa noche, mientras analizaba el material recibido bajo la tenue luz de su lámpara de escritorio, el teléfono de Vega sonó con urgencia. Era Ana Beltrán del laboratorio forense, su voz vibrando con la intensidad del descubrimiento. Inspector, además de la sangre, hemos encontrado fragmentos microscópicos de cerámica antigua incrustados en el suelo del maletero de la furgoneta. Según el análisis preliminar, poseen más de 5.000 años de antigüedad. Los fragmentos de cerámica antigua encontrados en la furgoneta confirmaban lo que Vega comenzaba a sospechar. Este caso iba mucho más allá de un simple accidente en la montaña. Con la nueva evidencia en mano, la investigación dio un giro decisivo hacia una posible conexión entre el hallazgo arqueológico y la desaparición del grupo. A primera hora de la mañana siguiente, la doctora Lucía Montero, arqueóloga forense de la Universidad de Granada, examinaba los fragmentos cerámicos bajo un potente microscopio en el laboratorio. Su expresión profesional no podía ocultar completamente el asombro ante lo que veía. Definitivamente neolítico tardío, confirmó, ajustando el enfoque del microscopio. La composición y decoración son consistentes con asentamientos prehistóricos documentados en la vertiente norte de Sierra Nevada, pero con características únicas que nunca he visto en piezas catalogadas. Vega asimilaba esta información mientras su mente conectaba los puntos. Un grupo de jóvenes, uno de ellos obsesionado con posibles vestigios arqueológicos, desaparece precisamente en la zona donde podrían encontrarse estos artefactos. La coincidencia resultaba demasiado conveniente para ser ignorada. Esa misma tarde, Vega se encontraba en un discreto café cerca de la universidad, donde había concertado una reunión con Miguel Soto, exalumno del profesor Salvatierra. El joven, nervioso, miraba constantemente sobre su hombro mientras hablaba en voz baja. El profesor siempre tuvo excavaciones privadas, reveló, inclinándose sobre la mesa. Nos decía que era para proteger los hallazgos de la burocracia gubernamental, que muchos descubrimientos valiosos se perdían en los almacenes estatales sin ser estudiados adecuadamente. De regreso en su oficina, Vega examinaba los registros financieros de Salvatierra obtenidos mediante orden judicial. La pantalla de su ordenador mostraba una serie de depósitos irregulares que sumaban más de 200.000 euros en los últimos 5 años, provenientes de una fundación vinculada directamente a Francisco Mendoza. Mientras la investigación seguía su curso, las familias de los desaparecidos enfrentaban su propio infierno. En un plató de televisión nacional, Carmen Rodríguez participaba en una entrevista en directo cuando la pregunta del reportero provocó su colapso emocional. Después de tantos días, ¿ha aceptado usted la posibilidad de que su hija esté muerta?, preguntó el periodista con insensibilidad apenas disimulada. «Mi hija está viva», exclamó Carmen, rompiendo en sollozos incontrolables. «Ustedes deberían estar ayudando a buscarla, no haciendo estas preguntas terribles». Paralelamente, los padres de Diego habían contratado a Javier Montero, un investigador privado con experiencia en personas desaparecidas. En su modesto despacho, explicaban sus sospechas al detective y a Vega, quien había aceptado colaborar extraoficialmente. «La policía está ignorando algo obvio», insistía Antonio Morales, padre de Diego. «Nuestro hijo mencionó descubrimientos valiosos en esa área semanas antes de desaparecer. Nos habló de unos petroglifos que podrían cambiar la interpretación de los asentamientos prehistóricos en la península». Esa misma tarde, Vega condujo hasta un mirador que ofrecía una panorámica del valle donde, según había descubierto,
se planeaba construir un exclusivo resort ecológico. A través de sus binoculares, observó maquinaria de movimiento de tierras ya trabajando en los accesos al terreno. Un letrero prominente anunciaba: Futuro hogar del Eco Resort Sierra Vista, una iniciativa de Grupo Mendoza para el turismo sostenible. La conexión entre el proyecto inmobiliario, los posibles hallazgos arqueológicos y la desaparición del grupo comenzaba a tomar forma en la mente del inspector. Mientras tanto, Martín Soto, un documentalista independiente de 35 años, había comenzado a recopilar testimonios para un proyecto sobre el caso que estaba generando interés en plataformas digitales. Su cámara capturaba el rostro devastado de Elena durante una entrevista. Eran solo estudiantes celebrando un logro académico, explicaba ella, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. ¿Cómo desaparecen simplemente 7 personas sin dejar rastro? Aquella noche, siguiendo una pista anónima, Vega consiguió fotografiar discretamente con su teléfono móvil una reunión secreta en un restaurante apartado en las afueras de Granada. El profesor Salvatierra y Francisco Mendoza conversaban intensamente con el alcalde Menéndez, sus gestos indicando una discusión acalorada. En casa de Carmen Rodríguez, la madre de Soledad pasaba horas en la habitación intacta de su hija, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado desapercibida. Mientras acariciaba la almohada en un gesto de dolorosa intimidad, sus dedos encontraron algo duro bajo el colchón, un cuaderno escondido con anotaciones sobre formaciones rocosas inusuales y coordenadas precisas. Al día siguiente, en el despacho del investigador Montero, los mapas desplegados mostraban una coincidencia inquietante que el detective señalaba a Vega y a los padres de Diego. El lugar mencionado en las anotaciones de Diego coincide exactamente con el centro del proyecto del resort, explicó, marcando ambos puntos en el mapa. No puede ser casualidad. La investigación dio un salto inesperado cuando Alberto Ramírez, espeleólogo aficionado y voluntario en las búsquedas, contactó a Vega con lo que podría ser una pista crucial. En su apartamento lleno de equipos de escalada y espeleología, mostró al inspector y a Elena unas imágenes satelitales en la pantalla de su ordenador. Vean este patrón de vegetación y sombra, señaló, ampliando una sección específica. Es una indicación clásica de entrada de caverna. Las variaciones en la densidad vegetal y la forma en que la luz se refleja sugieren una abertura significativa, posiblemente camuflada por crecimiento natural o deliberadamente oculta. Al atardecer del mismo día, un pequeño equipo compuesto por Vega, Elena, Ramírez y 2 agentes de la Guardia Civil se aproximaba cautelosamente al área identificada en las imágenes satelitales. La luz menguante creaba sombras alargadas entre los árboles mientras Ramírez examinaba las formaciones rocosas. Estas piedras fueron deliberadamente posicionadas, afirmó con certeza profesional. Alguien intentó camuflar una abertura aquí. Ved cómo están dispuestas. No es un derrumbe natural. Con cuidado meticuloso, el equipo comenzó a retirar las piedras estratégicamente colocadas, revelando gradualmente una estrecha pasaje descendente. Los haces de sus linternas iluminaron el interior, revelando un conjunto impresionante de pinturas rupestres que decoraban las paredes de la caverna. Elena contuvo el aliento cuando su linterna iluminó un objeto metálico, parcialmente cubierto por tierra en el suelo de la cueva. Con manos temblorosas, reconoció inmediatamente la brújula de bolso que había regalado a Manuel en su último cumpleaños. Mientras Elena recogía la brújula con dedos trémulos, Ramírez dirigió su linterna hacia el fondo de la caverna, revelando un túnel lateral que parecía haber sido ampliado artificialmente, y en la pared, claramente visibles, marcas de arañazos como si alguien hubiera desesperadamente intentado abrir camino hacia adentro o hacia afuera.
Las marcas de arañazos en las paredes del túnel revelaban una historia perturbadora. Cada surco parecía contar el desesperado intento de alguien por escapar, o quizás por mantener a otros atrapados. El descubrimiento de la caverna y de la brújula de Manuel transformaron instantáneamente la investigación, convirtiendo las especulaciones en evidencias tangibles. Necesitamos un equipo completo aquí. Ahora, ordenó Vega por radio, mientras observaba cómo Elena sostenía la brújula con manos temblorosas. Antes del amanecer, la entrada de la cueva bullía de actividad. Técnicos forenses, espeleólogos y arqueólogos instalaban equipos de iluminación y comunicación, transformando la oscura abertura en un centro de operaciones subterráneo. Vega examinaba la brújula de Manuel, ahora sellada en una bolsa de evidencias. «Tiene sangre seca en el borde», señaló, mostrándosela a Elena. Pequeñas salpicaduras, consistentes con un impacto cercano. La doctora Montero, enfundada en un traje protector, deslizaba sus dedos enguantados sobre las pinturas rupestres que decoraban las paredes de la cámara principal. Su rostro, visible a través de la máscara protectora, no podía ocultar el asombro profesional. «Estas representan escenas de caza que nunca han sido documentadas», explicó, señalando figuras antropomórficas rodeando lo que parecía ser un ciervo. «Son increíblemente raras y valiosas. Una combinación única de estilos paleolíticos con elementos neolíticos que podría reescribir nuestra comprensión de las culturas prehistóricas de la península». Los espeleólogos, equipados con tablets resistentes al agua, mapeaban metódicamente el sistema de túneles. En sus pantallas, las secciones con evidencias de perturbación reciente se marcaban en rojo intenso, creando un mapa de actividad humana contemporánea superpuesto a la antigua formación geológica. «Este sistema es mucho más extenso de lo que parece», explicó el jefe del equipo, mostrando el mapa preliminar a Vega. «Hay al menos 3 niveles de túneles, algunos naturales, otros claramente modificados por manos humanas. Algunos parecen tener siglos de antigüedad. En una cámara lateral, el equipo descubrió evidencias inequívocas de un campamento reciente. Restos de una pequeña hoguera, embalajes de alimentos modernos y, lo más perturbador, una mochila parcialmente quemada yacían ordenadamente contra la pared rocosa. «Es la mochila de Manuel», confirmó Elena, su voz quebrándose al reconocer el pequeño parche del club de excursionismo que ella misma había cosido. «Intentaron destruirla, pero el material sintético no arde bien sin suficiente oxígeno». Entre los restos recuperados del campamento, los técnicos encontraron la cámara de Rafael, su carcasa dañada por la humedad, pero potencialmente con datos recuperables. Un técnico especializado en informática forense conectó cuidadosamente el dispositivo a un equipo diseñado para extraer información de medios dañados. «El sensor está arruinado, pero la tarjeta de memoria parece parcialmente intacta», explicó mientras trabajaba. «Podemos recuperar algunas imágenes si tenemos suerte». Minutos después, la pantalla del ordenador mostraba las primeras fotografías recuperadas. El grupo sonriente posando en la entrada de la caverna. Imágenes del interior documentando meticulosamente las pinturas rupestres. Y finalmente, una foto clara donde aparecía el profesor Salvatierra junto a ellos, señalando con entusiasmo hacia una formación rocosa particular. «Hijo de puta», murmuró Vega, observando la última imagen. «Nos mintió desde el principio». Esa misma tarde, Vega irrumpió en el despacho de Salvatierra en la universidad. El profesor, sorprendido por la repentina entrada, intentó mantener su compostura académica mientras el inspector colocaba las fotografías recuperadas sobre su escritorio. «Usted afirmó categóricamente que no tenía idea de a dónde se dirigían», dijo Vega, su voz controlada pero cargada de tensión.
¿Cómo explica que aparezca en estas fotos con ellos, exactamente donde desaparecieron? Salvatierra, pálido pero todavía manteniendo una fachada de calma, ajustó sus gafas antes de responder. Fui consultado por Diego sobre potenciales sitios arqueológicos, sí, admitió finalmente. Pero dejé al grupo antes del anochecer. No quise mencionarlo para no desviar el foco de las búsquedas hacia teorías irrelevantes. De vuelta en su oficina, Vega contemplaba la pared que se había convertido en un mapa visual del caso. Hilos rojos conectaban fotografías de Salvatierra y Mendoza con empresas fantasma en Suiza y los Emiratos Árabes, especializadas en arte antiguo y artefactos históricos. Las conexiones, antes especulativas, ahora formaban un patrón coherente de tráfico internacional de antigüedades. Mientras tanto, Carmen y Elena ofrecían una improvisada conferencia de prensa mostrando las fotos recuperadas. «Estaban vivos en esta cueva», declaró Elena, su voz firme a pesar de la emoción. «¿Alguien sabe qué ocurrió después?» La presión pública alcanzó su punto máximo cuando cientos de manifestantes se congregaron frente al ayuntamiento de Pinos Genil, portando carteles que exigían la suspensión del proyecto del resort y una investigación completa del área. El alcalde Menéndez, acorralado por la creciente atención mediática, anunció reluctantemente una pausa temporal en las obras. Aquella noche, Vega regresó agotado a su apartamento. La puerta entreabierta activó inmediatamente sus alarmas internas. Con la mano en su arma reglamentaria, entró cautelosamente para encontrar su hogar levemente desordenado. En la pared del dormitorio, escrito con lo que parecía ser pintura roja, un mensaje amenazador. Algunas piedras es mejor no removerlas. La intimidación solo reforzó la determinación de Vega. A la mañana siguiente, en una reunión de emergencia en el cuartel de la Guardia Civil, el comandante autorizó vigilancia permanente para Salvatierra y Mendoza. A partir de ahora, tratamos esto como investigación de homicidio múltiple, declaró, firmando las órdenes. Quiero sus movimientos documentados las 24 horas. Al atardecer, Elena y el espeleólogo Ramírez revisaban detalladamente el mapa actualizado de la caverna, identificando una sección que había pasado desapercibida. Este túnel parece haber sido deliberadamente obstruido con rocas recientes, señaló Ramírez, indicando un pasaje estrecho en el mapa digital. A juzgar por la disposición del sedimento, diría que ocurrió hace pocas semanas. Durante la noche, las cámaras de seguridad instaladas discretamente registraron a Salvatierra entrando furtivamente en su despacho universitario. Las imágenes mostraban claramente cómo destruía documentos y realizaba una llamada apresurada antes de salir cargando una pequeña maleta. Cuando los agentes intentaron interceptarlo en el estacionamiento, solo encontraron su teléfono móvil abandonado con un mensaje abierto dirigido a un número desconocido. Han encontrado el lugar. Ve al punto B inmediatamente. La huida de Salvatierra desató inmediatamente una operación policial a gran escala. El comandante de la Guardia Civil declaró alerta máxima y ordenó controles en carreteras, estaciones y aeropuertos. El mensaje encontrado en su teléfono: han encontrado el lugar, ve al punto B inmediatamente, confirmaba lo que Vega sospechaba. Existía un plan de contingencia preparado con antelación. Al amanecer, equipos tácticos de la Guardia Civil rodearon el apartamento de Salvatierra, entrando con orden judicial solo para confirmar lo que ya temían. El lugar estaba vacío, con signos evidentes de una salida precipitada. Cajones abiertos, ropa esparcida y una maleta a medio hacer indicaban que el profesor había sido interrumpido en plena huida. Vega recorrió lentamente el despacho devastado de Salvatierra en la universidad, donde los técnicos forenses recolectaban cuidadosamente cenizas y fragmentos de documentos de una papelera metálica.
El olor a papel quemado impregnaba la estancia mientras el inspector examinaba los restos de lo que parecían ser mapas y correspondencia. Intentó destruir todo, pero lo hizo con prisa, observó el técnico, mostrando a Vega varios fragmentos parcialmente legibles. Podemos reconstruir parte de la información. La investigación sobre las propiedades de Salvatierra reveló algo sorprendente. Una casa remota en las laderas de Sierra Nevada, registrada bajo el nombre de Eduardo Valdés, adquirida 5 años atrás a través de una sociedad instrumental. Esta información, combinada con las coordenadas extraídas de los documentos parcialmente quemados, permitió localizar la propiedad en una zona aislada, accesible únicamente por un camino forestal en mal estado. Un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolaba el área poco después del mediodía, localizando una pequeña construcción de piedra parcialmente oculta por un denso bosque de pinos. Desde el aire, no se apreciaban signos de actividad reciente, aunque una fina columna de humo, apenas perceptible, surgía de la chimenea. El equipo táctico se aproximó cautelosamente a la casa, desplegándose en formación para cubrir todas las posibles rutas de escape. La puerta principal estaba cerrada pero no asegurada. En el interior encontraron una escena reveladora. La vivienda estaba vacía, pero la chimenea aún conservaba brasas calientes y en la cocina había restos de una comida reciente. Se fue hace menos de 1 hora, estimó el sargento del equipo táctico, tocando la cafetera que aún conservaba calor. Un agente descubrió algo crucial. Bajo una pesada alfombra en la sala principal, un alzapán disimulado que conducía a un sótano. Vega descendió primero por la estrecha escalera, encontrando lo que parecía ser un laboratorio improvisado de conservación arqueológica. Estanterías repletas de fragmentos cerámicos cuidadosamente etiquetados, herramientas especializadas de restauración y un ordenador protegido con contraseña ocupaban el espacio subterráneo. «Fotografíen todo meticulosamente», ordenó Vega a los técnicos forenses que le seguían. «Cada artefacto, cada nota, cada herramienta». Mientras la investigación en la casa secreta de Salvatierra continuaba, otro equipo regresaba a la cueva para examinar el túnel obstruido que Ramírez había identificado. Los espeleólogos y el equipo de rescate trabajaban cuidadosamente para retirar las rocas que bloqueaban el pasaje estrecho, utilizando técnicas y equipos que minimizaran el riesgo de derrumbes. «La disposición de estas piedras es reciente», confirmó el jefe del equipo espeleológico. «Fueron colocadas deliberadamente para sellar este pasaje». Elena, la más pequeña del grupo y con experiencia en espeleología, gracias a excursiones previas con su hermano, fue la primera en deslizarse por el estrecho túnel una vez despejado lo suficiente. Su voz, ligeramente distorsionada, resonó a través del sistema de comunicación. «Hay otra cámara aquí», informó, su respiración agitada por la emoción y el esfuerzo. «Es más grande que la primera y, Dios mío». Cuando el resto del equipo consiguió acceder, las potentes lámparas iluminaron una escena que confirmaba sus peores sospechas. La segunda cámara había sido convertida en un centro de operaciones arqueológicas clandestino. Equipos profesionales de excavación, generadores, sistemas de iluminación especializada y numerosas cajas vacías forradas con material protector y marcadas con códigos alfanuméricos ocupaban el espacio. «Era una operación a gran escala», murmuró Vega, examinando las marcas en las cajas. Estaban extrayendo sistemáticamente artefactos y enviándolos a algún lugar. En el aeropuerto Madrid-Barajas, a las 15:40 de ese mismo día, Francisco Mendoza presentaba su pasaporte y tarjeta de embarque en la puerta de un vuelo con destino a Dubái. Su rostro, habitualmente seguro, mostraba signos de tensión apenas contenida mientras consultaba repetidamente su reloj.
no advirtió a los dos agentes vestidos de civil que se acercaban discretamente hasta que estuvieron a su lado. «Señor Mendoza, tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerle», dijo uno de ellos, mostrando brevemente su identificación. «Le agradeceríamos que nos acompañara». En la sala de interrogatorio, Mendoza mantenía una apariencia de calma profesional, aunque el sudor perlaba su frente. Frente a él, Vega colocaba cuidadosamente fotografías y documentos sobre la mesa metálica. «Tráfico de antigüedades, sí», admitió finalmente Mendoza, tras horas de negativas. «Puedo cooperar, ofrecer nombres, contactos internacionales, pero no sé nada sobre estudiantes desaparecidos. Eso no fue parte del acuerdo». Mientras tanto, los técnicos informáticos trabajaban para descifrar la protección del ordenador encontrado en el sótano de Salvatierra. Tras varias horas, consiguieron acceder a su contenido, un catálogo extenso y meticulosamente organizado de artefactos con precios, descripciones detalladas y nombres de compradores internacionales. Carmen y los padres de Diego observaban a través del cristal unidireccional mientras Mendoza, ahora visiblemente nervioso, dibujaba un mapa detallado durante su declaración, marcando ubicaciones de excavaciones ilegales realizadas en los últimos años. Vega extendió entonces varias fotografías frente a Mendoza, imágenes de los 7 estudiantes sonrientes antes de su excursión, fotografías de la cueva y las pinturas rupestres, y finalmente la imagen recuperada donde aparecía Salvatierra con el grupo. «Explique esto», exigió Vega, señalando específicamente la última fotografía. Mendoza observaba las imágenes con expresión perturbada, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Vega sonó con urgencia. Era el jefe del equipo forense en la segunda cámara de la cueva, su voz cargada de excitación contenida. «Inspector, hemos encontrado algo que debe ver inmediatamente», informó. Una cámara de video camuflada detrás de una formación rocosa, todavía operativa, configurada para grabar a intervalos, y en las imágenes más recientes, de hace apenas 2 días, se ve claramente a una figura encapuchada entrando en la cueva cargando lo que parece ser comida y agua. El descubrimiento de la cámara de video camuflada transformó por completo el rumbo de la investigación. La posibilidad de que alguien estuviera vivo, ocultándose en las profundidades del sistema de cavernas, encendió una chispa de esperanza que se propagó rápidamente entre los equipos de búsqueda y las familias. «Necesitamos analizar esas imágenes inmediatamente», ordenó Vega, abandonando la sala de interrogatorios y dejando a Mendoza bajo custodia. «Preparad un equipo completo de búsqueda subterránea para primera hora de mañana». A las 5:30 de la madrugada siguiente, el centro de operaciones improvisado en la entrada de la cueva bullía de actividad. Vega y un equipo especializado analizaban las imágenes recuperadas de la cámara en un monitor de alta resolución. Un técnico de video forense trabajaba meticulosamente para mejorar la calidad de las grabaciones. «Definitivamente es una mujer», confirmó el técnico, señalando patrones específicos de movimiento mientras ajustaba el contraste. Por la estatura y complexión, entre 1,60 y 1,70 metros. Carmen Rodríguez, quien había insistido en estar presente durante el análisis, no apartaba la mirada de la figura granulada en la pantalla. Sus ojos, enrojecidos por noches sin dormir, se iluminaron con un reconocimiento instantáneo. «Es el modo de caminar de Soledad», afirmó con absoluta certeza, su voz quebrada por la emoción. «Esa forma de inclinarse ligeramente hacia la derecha al llevar peso, es mi hija, estoy segura». El jefe de operaciones desplegó un mapa tridimensional del sistema de cavernas en una pantalla digital, donde 7 sectores diferentes aparecían claramente delimitados. Las rutas principales y secundarias,
junto con las cámaras ya exploradas, formaban un laberinto subterráneo mucho más complejo de lo que habían imaginado inicialmente. Cada equipo explorará un sector específico, explicó, señalando las diferentes zonas. Comunicación por radio obligatoria cada 15 minutos. Si encontráis algo, no intentéis aproximaros solos. Quien esté ahí abajo ha sobrevivido meses evitando ser detectado y podría reaccionar de forma impredecible. Mientras los equipos se preparaban para la exploración, Vega regresó a la sala de interrogatorios donde Mendoza había pasado la noche. El empresario mostraba signos evidentes de agotamiento, pero su expresión cambió notablemente cuando Vega le mostró las imágenes recuperadas de la cámara oculta. «Sabemos que alguien está vivo», presionó Vega, inclinándose sobre la mesa. «Cada minuto que usted esconde información puede costar una vida. Y le garantizo que si esa persona muere mientras usted guarda silencio, pasará el resto de su vida en prisión». La fachada de Mendoza finalmente se quebró bajo la presión combinada del cansancio y la evidencia irrefutable. «Fue un accidente, lo juro», confesó, pasándose las manos temblorosas por el rostro. Ellos aparecieron durante una operación de extracción. Diego reconoció a Salvatierra, hubo una discusión, las cosas se salieron de control rápidamente. En las profundidades de la caverna, los equipos de espeleólogos avanzaban cuidadosamente, dejando marcadores luminosos a intervalos regulares para asegurar su ruta de regreso. Las comunicaciones por radio fragmentaban el silencio sepulcral mientras cada grupo reportaba sus avances. «Sector 4 despejado», informó uno de los equipos. «Continuamos hacia la ramificación norte según lo planeado». Simultáneamente, un equipo técnico analizaba muestras de agua recogidas de diferentes puntos del sistema subterráneo, buscando indicios sobre cómo alguien podría haber sobrevivido tanto tiempo bajo tierra. «Esta fuente es potable», confirmó uno de los analistas, examinando los resultados preliminares. «Alguien con conocimientos de biología sabría identificarla como segura para el consumo». Elena y Carmen permanecían en la base operacional, marcando meticulosamente en el mapa cada área verificada. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba sin descubrimientos significativos, pero la esperanza persistía, alimentada por la certeza de que las imágenes mostraban a alguien vivo apenas días atrás. El avance decisivo llegó cuando uno de los equipos reportó haber encontrado pequeñas marcas en la pared de un túnel. 3 líneas paralelas, cuidadosamente arañadas en la roca a intervalos regulares, como un sistema de navegación improvisado. Vega y un espeleólogo experimentado siguieron estas marcas hasta llegar a una bifurcación donde el túnel se dividía en 3 direcciones. Allí, parcialmente oculto pero claramente intencional, encontraron un trozo de tela colocado de manera que señalaba hacia el pasaje de la derecha. «Alguien quiere ser encontrado», murmuró Vega, mientras comunicaba el descubrimiento a la base. La búsqueda recibió un impulso adicional cuando los técnicos recuperaron del ordenador de Salvatierra un mapa antiguo datado de 1890 que mostraba túneles de minería abandonados conectados con las cavernas naturales, revelando pasajes que no aparecían en los mapas modernos. Siguiendo estas rutas recién descubiertas, uno de los equipos encontró un pasaje vertical estrecho, parcialmente camuflado por piedras cuidadosamente apiladas. Las marcas de cuerda recientes en los bordes de piedra indicaban uso humano contemporáneo. Vega y 2 espeleólogos especializados descendieron cuidadosamente por esta abertura vertical, asegurados con equipamiento profesional. Sus linternas revelaron, varios metros más abajo, una cámara aislada que mostraba inequívocos signos de ocupación humana reciente, restos de alimentos, una pequeña hoguera improvisada que utilizaba materiales químicos que producían mínimo humo y embalajes
vacíos de barras energéticas. En un rincón de la cámara, el haz de luz de Vega iluminó algo que estremeció a todos los presentes. Un pequeño altar improvisado donde fotos dañadas por la humedad mostraban a los 7 amigos en momentos felices, dispuestas en círculo alrededor de una vela consumida. Pequeños objetos personales, un llavero, un bolígrafo, un anillo, completaban este santuario subterráneo dedicado a la memoria y la esperanza. Mientras el equipo examinaba en silencio este conmovedor descubrimiento, un movimiento sutil captó su atención. Las linternas giraron rápidamente hacia uno de los túneles laterales, donde una figura retrocedió velozmente hacia la oscuridad, dejando caer un cuaderno que Vega reconoció inmediatamente como el diario profesional de Soledad, abierto en una página donde ella había escrito con letra temblorosa: «No estoy sola aquí abajo. Les oigo moverse durante la noche. No estoy sola aquí abajo. Les oigo moverse durante la noche». Aquellas palabras escritas con mano temblorosa en el diario de Soledad provocaron un escalofrío en Vega mientras observaba la figura que se desvanecía en la oscuridad del túnel. «Espera, venimos a ayudarte», gritó su voz resonando en las paredes rocosas. «Soledad, somos nosotros». El eco de sus palabras se perdió en la distancia, sin obtener respuesta. Inmediatamente, Vega ordenó a los espeleólogos que le acompañaban que siguieran el protocolo establecido para estos casos. Avanzar cautelosamente, sin acorralar al sujeto y manteniendo comunicación constante y tranquilizadora. El equipo se internó en el túnel, siguiendo las huellas frescas sobre el polvo rocoso. Las linternas revelaban un sistema intrincado de marcaciones en las paredes. Un mapa improvisado dibujado con carbón que mostraba rutas de escape y puntos de agua, testimonio de la extraordinaria capacidad de supervivencia de quien hubiera estado viviendo en estas profundidades durante meses. En la base de operaciones, Carmen escuchaba con ansiedad creciente la comunicación entrecortada que llegaba por radio. Posible contacto visual. Túnel nordeste. Parece ser una persona. Se mueve rápido. Conoce el terreno mejor que nosotros. Los minutos se convertían en horas mientras la persecución continuaba por el laberinto subterráneo. Finalmente, en un recoveco formado por la intersección de 3 túneles, los haces de luz iluminaron una figura encogida en un pequeño nicho natural, cubierta con restos de ropa y una manta improvisada hecha de diversos tejidos cosidos entre sí. Vega avanzó solo, con pasos deliberadamente lentos, mientras ordenaba al resto del equipo que bajara las linternas para no deslumbrar a la figura. Al acercarse, pudo distinguir finalmente el rostro que emergía de entre la improvisada protección. Ojos extremadamente dilatados por la adaptación a la oscuridad permanente, piel pálida como porcelana y cabello enmarañado, pero inconfundiblemente ella, Soledad Martínez. «Soy el inspector Vega, de la Guardia Civil», dijo con voz suave, mostrando sus manos vacías en gesto de paz. «Hemos venido a sacarte de aquí, Soledad». La joven mantenía una postura defensiva, sosteniendo firmemente una herramienta improvisada a modo de arma. Sus ojos, desconfiados y salvajes, escrutaban cada movimiento del inspector, hasta que, lentamente, pareció reconocerlo por las fotografías que habían aparecido en los medios durante la búsqueda. «¿Elena?», preguntó con voz ronca, apenas un susurro. «¿Está Elena aquí?». Al escuchar el nombre de su amiga, su rostro se transformó. La barrera de desconfianza, construida durante meses de supervivencia subterránea, se quebró en un instante, y Soledad se derrumbó en un llanto silencioso mientras dejaba caer su arma improvisada. La evacuación médica a través de los estrechos túneles representó un desafío logístico considerable. Los paramédicos estabilizaron a Soledad mientras ella murmuraba fragmentos confusos de información,
Ellos vuelven siempre. Tengo que esconderme. Diego intentó luchar. Manuel dijo que buscaría ayuda. A las 22:15 de esa noche, el Hospital Universitario de Granada vivía una situación extraordinaria. Un corredor entero había sido acordonado, manteniendo a la prensa a distancia mientras un equipo médico completo realizaba una evaluación exhaustiva de Soledad. El diagnóstico preliminar confirmaba lo evidente: desnutrición severa, deshidratación crónica y un probable trastorno de estrés postraumático. El reencuentro entre madre e hija fue un momento de intensidad abrumadora. Carmen entró titubeante en la habitación hospitalaria, donde Soledad yacía conectada a diversos monitores y vías intravenosas. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Carmen se abalanzó hacia la cama, envolviendo a su hija en un abrazo cuidadoso, pero desesperado. «Yo sabía, siempre supe que estabas viva», susurró entre lágrimas, acariciando el cabello de su hija. 24 horas después, cuando los médicos determinaron que Soledad estaba suficientemente estable, Vega realizó el primer interrogatorio formal en presencia de un psicólogo especializado. Con delicadeza medida, comenzó a reconstruir los eventos que habían llevado a esta tragedia. «Estábamos fotografiando las pinturas cuando 4 hombres aparecieron», relató Soledad, su voz aún débil pero determinada. Eduardo estaba con ellos. Diego lo reconoció inmediatamente y comenzó a hacer preguntas sobre por qué estaban extrayendo artefactos sin autorización oficial. Durante las horas siguientes, Soledad dibujó un mapa detallado del sistema de cavernas de memoria, marcando ubicaciones específicas con precisión sorprendente. «Aquí es donde nos separamos», explicó, señalando una bifurcación. «Manuel y yo corrimos hacia el túnel inferior, mientras los gemios fueron en dirección contraria. Alejandro intentó ayudar a Diego, que había sido golpeado». La narración de Soledad incluía flashbacks vívidos que el psicólogo ayudaba a ordenar cronológicamente. «Permanecimos escondidos durante 3 días, escuchándoles buscar. Luego Manuel decidió intentar encontrar ayuda por la salida norte que habíamos descubierto, prometió volver con ayuda, pero nunca regresó». Mientras Soledad proporcionaba su testimonio, un equipo forense utilizaba su mapa para explorar áreas no investigadas previamente. En una cámara alejada, encontraron evidencias perturbadoras: manchas extensas de sangre en el suelo rocoso y marcas de arrastre que sugerían que cuerpos heridos o sin vida habían sido transportados desde allí. Paralelamente, Vega mantenía una videoconferencia con Interpol, compartiendo datos actualizados sobre Salvatierra mientras los monitores mostraban alertas activadas en aeropuertos y fronteras internacionales. La red se estrechaba alrededor del profesor fugitivo. Tras varios días de recuperación progresiva, Soledad había recuperado suficiente fuerza para revisar fotografías en un tablet que Vega le proporcionó. Con sorprendente claridad, identificó a cada miembro de la operación ilegal presente el día del ataque, proporcionando nombres y detalles que coincidían con la información extraída del ordenador de Salvatierra. Los médicos comenzaban a mostrar optimismo respecto a su recuperación física, aunque advertían que el trauma psicológico requeriría tratamiento prolongado. Sin embargo, esa noche, la enfermera asignada a la vigilancia nocturna descubrió con horror que la habitación de Soledad estaba vacía. La ventana abierta de par en par dejaba entrar la brisa nocturna, mientras una cuerda improvisada con sábanas anudadas colgaba hasta el piso inferior. Sobre la cama deshecha, un billete escrito apresuradamente con letra irregular. «Él mintió. Manuel está vivo. Sé dónde encontrarlo. No me sigáis». La desaparición voluntaria de Soledad desencadenó una crisis inmediata en el equipo de investigación. La nota encontrada sobre su cama: «Él mintió. Manuel está vivo. Sé dónde encontrarlo. No me sigáis», planteaba un escenario alarmante.
Una víctima traumatizada, físicamente debilitada, aventurándose sola en busca de otro superviviente, posiblemente siguiendo una intuición nacida del trauma o, peor aún, una trampa deliberada. Vega y Elena llegaron al hospital a las 5:40 de la madrugada, examinando con urgencia las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban claramente a Soledad abandonando las instalaciones por su propio pie, sin signos aparentes de coacción externa. No está pensando con claridad, explicó Carmen, sosteniendo el inquietante mensaje con manos temblorosas. El médico advirtió que podría sufrir episodios confusionales. Aún está extremadamente frágil, tanto física como psicológicamente. Elena revisó sus pertenencias con creciente preocupación, confirmando lo que ya sospechaba. Mi teléfono móvil ha desaparecido. Debió tomarlo para orientarse o comunicarse. Esta confirmación proporcionó una ventaja crucial para la investigación. En el Centro de Operaciones Tecnológicas de la Guardia Civil, técnicos especializados comenzaron inmediatamente el rastreo del dispositivo, localizándolo en 1900 en movimiento hacia el noreste, adentrándose en las montañas por rutas secundarias. Se dirige a una zona extremadamente remota, informó el técnico, señalando el punto parpadeante en la pantalla digital. Está evitando deliberadamente las carreteras principales. La unidad táctica, liderada por Vega, se movilizó inmediatamente en vehículos todoterreno, siguiendo la señal en tiempo real mientras mantenían comunicación constante con el comando central. El terreno se volvía progresivamente más agreste, dificultando el avance motorizado y sugiriendo que Soledad poseía conocimiento detallado del área. Un helicóptero de vigilancia proporcionaba apoyo aéreo, sus cámaras térmicas captando imágenes de un pequeño vehículo, posteriormente identificado como robado del estacionamiento del hospital, avanzando por un camino forestal apenas visible hasta detenerse frente a los imponentes portones de una propiedad amurallada. Es un antiguo monasterio reconvertido, explicó el oficial de inteligencia, mientras desplegaba planos arquitectónicos históricos. Propiedad registrada bajo el nombre de Alton Holdings, una empresa fantasma vinculada a uno de los compradores internacionales de Mendoza. Vega organizó un briefing táctico en un puesto avanzado improvisado a 2 kilómetros del objetivo. Las fotografías aéreas del monasterio revelaban una estructura principal de piedra, varios edificios auxiliares y múltiples puntos potenciales de entrada, cada uno con sus propios desafíos y riesgos asociados. Simultáneamente, el equipo forense en la caverna realizaba un descubrimiento perturbador que Vega recibió por radio. Hemos encontrado una zona que parece haber funcionado como celda improvisada. Hay nombres y fechas arañados en la pared. Manuel y Rafael estuvieron retenidos aquí hasta hace aproximadamente 2 semanas. Esta información confirmaba las afirmaciones de Soledad y añadía urgencia a la operación. Si Manuel y Rafael habían sido trasladados recientemente al monasterio, existía la posibilidad real de encontrarlos con vida. Al amanecer, equipos tácticos especializados se aproximaron silenciosamente al complejo desde diferentes ángulos, utilizando equipos de visión térmica para detectar presencia humana en el interior. Los informes preliminares indicaban actividad mínima, solo 2 firmas térmicas en el edificio principal y una tercera en movimiento, presumiblemente Soledad, que había logrado infiltrarse antes de la llegada del operativo oficial. Dentro del monasterio, Soledad avanzaba cautelosamente por corredores antiguos y húmedos, aplicando técnicas de supervivencia aprendidas durante sus meses en las cavernas. Su cuerpo, aunque debilitado, respondía a la adrenalina que impulsaba su determinación. Cada movimiento calculado, cada respiración controlada reflejaban una transformación profunda.
Ya no era la joven científica despreocupada de antes, sino una superviviente endurecida por la experiencia extrema. Los equipos de asalto entraron simultáneamente por 3 puntos diferentes, encontrando signos inquietantes de abandono precipitado. Documentos a medio quemar, equipos de comunicación deliberadamente destruidos y espacios vaciados recientemente de su contenido. Soledad, guiada por las marcas que había memorizado de los planos encontrados en el ordenador de Salvatierra, localizó una pesada puerta metálica en el nivel inferior del monasterio. Los débiles sonidos que provenían del otro lado confirmaron su intuición. Mientras intentaba forzar la cerradura con herramientas improvisadas, no advirtió la figura armada que emergía silenciosamente de un nicho lateral. El momento de tensión extrema se congeló en el tiempo. Soledad, vulnerable y expuesta. El guardia, apuntando directamente a su cabeza. Y la unidad táctica, irrumpiendo en el corredor precisamente en ese instante crítico. El agente líder neutralizó al guardia con precisión milimétrica, segundos antes de que pudiera disparar. La pesada puerta cedió finalmente bajo la presión del equipo táctico, revelando una escena que quedaría grabada permanentemente en la memoria de todos los presentes. 2 hombres encadenados a argollas metálicas en la pared, sus cuerpos extremadamente demacrados, cubiertos apenas por harapos sucios. A pesar de su estado deplorable, eran inconfundiblemente Manuel y Rafael. El reencuentro trascendió lo emocional, alcanzando una dimensión casi mística. Soledad se abalanzó hacia Manuel, abrazándolo entre lágrimas mientras los equipos médicos invadían rápidamente el espacio. Rafael, tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos, extendió una mano temblorosa hacia los recién llegados, su mirada expresando un alivio tan profundo que las palabras resultaban innecesarias. Mientras las unidades médicas estabilizaban a los supervivientes para su traslado, Vega descubrió en el despacho principal del monasterio un ordenador portátil parcialmente destruido. Los técnicos informáticos, trabajando con urgencia en el lugar, lograron recuperar datos fragmentados que revelaron algo impensable. El plan nunca había sido solamente sobre tráfico de antigüedades, sino sobre algo mucho mayor y siniestro que involucraba a altos funcionarios gubernamentales, y Salvatierra se dirigía hacia un punto específico en Sierra Nevada para un encuentro final, programado para el amanecer del día siguiente. La información recuperada del ordenador reveló la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. No se trataba simplemente de un caso de tráfico de antigüedades, sino de una conspiración que alcanzaba los más altos niveles del gobierno. Vega estudió los fragmentos de datos con incredulidad creciente, mientras los helicópteros evacuaban a Manuel y Rafael hacia el hospital de Granada. Sierra Nevada no era solo un yacimiento arqueológico, explicó Manuel desde la camilla, su voz débil pero determinada. Es el asentamiento neolítico más importante jamás descubierto en la península. Salvatierra lo sabía desde hace años. En el hospital, bajo estricta seguridad, Manuel comenzó a relatar los acontecimientos con sorprendente claridad, a pesar de su estado físico deteriorado. Las paredes de la habitación se llenaron gradualmente de fotografías, documentos y mapas mientras Vega y los fiscales especiales documentaban su testimonio. Aquel día, cuando encontramos la cueva, Diego reconoció inmediatamente el valor histórico de las pinturas rupestres, explicó. Pero fue cuando descubrimos la segunda cámara que todo cambió. Había evidencia de un asentamiento continuo desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce. Rafael, desde la cama contigua, añadió con voz ronca por la deshidratación prolongada. Nos mantuvieron vivos por nuestros conocimientos. Yo por mi capacidad para documentar los hallazgos fotográficamente, Manuel por su conocimiento topográfico y los gemelos por su experticia en conservación.
Sus palabras se quebraron al mencionar a Tomás y Javier. Cuando terminaron de usar a los gemelos para catalogar los artefactos más frágiles, simplemente los eliminaron, como si fueran herramientas desechables. Los técnicos forenses trabajaban contrarreloj, recuperando y analizando datos del ordenador dañado, reconstruyendo meticulosamente una red de corrupción que abarcaba décadas. La lista completa incluía políticos, empresarios y compradores internacionales involucrados en una operación que combinaba el tráfico de antigüedades con la especulación inmobiliaria a gran escala. El proyecto del resort era una fachada perfecta, explicó Vega durante una reunión emergencial con jueces y fiscales. Construir sobre el yacimiento no solo permitiría ocultar las excavaciones ilegales ya realizadas, sino destruir cualquier evidencia de un sitio arqueológico que por ley debería tener protección internacional. Manuel, utilizando un tablet desde su cama hospitalaria, identificó en un mapa el punto exacto donde Salvatierra había mencionado repetidamente que se realizaría la transferencia final. Una formación rocosa específica en lo alto de Sierra Nevada, cercana a un antiguo puesto de vigilancia abandonado. En las horas previas al amanecer, cuando la oscuridad aún envolvía las montañas, equipos tácticos tomaban posiciones estratégicas alrededor de la formación rocosa. Vega y Elena, equipados con visores nocturnos, observaban desde un punto elevado mientras el cielo comenzaba a clarear imperceptiblemente por el este. Un vehículo apareció en la distancia, avanzando lentamente por el camino serpenteante. Sus faros cortaban la bruma matutina mientras se aproximaba al punto de encuentro. Eduardo Salvatierra emergió del coche, visiblemente nervioso, escrutando constantemente los alrededores mientras sostenía una carpeta impermeable contra su pecho como si contuviera su propia vida. Minutos después, un segundo vehículo, este con placas oficiales del gobierno, se detuvo a pocos metros. Alberto Montero, secretario de Patrimonio Cultural del Ministerio, descendió con la confianza de quien se sabe protegido por su posición. Su rostro, familiar para cualquier español por sus frecuentes apariciones televisivas defendiendo la preservación del patrimonio nacional, mostraba ahora una expresión calculadora impropia de un servidor público. Los micrófonos direccionales del equipo de Vega captaron la conversación con claridad cristalina. Salvatierra entregaba documentos que describió como su seguro de vida, información comprometedora que garantizaría su protección antes de su planificada fuga a un país sin tratado de extradición con España. «Tengo copias en lugares seguros», advertía el profesor. «Si algo me sucede, esto llegará automáticamente a medios internacionales». El momento de la intervención llegó con precisión quirúrgica. Equipos tácticos emergieron simultáneamente desde múltiples posiciones, rodeando a los dos hombres que, sorprendidos por la emboscada perfectamente ejecutada, no ofrecieron resistencia alguna. Salvatierra, esposado pero manteniendo una arrogancia académica incongruente con su situación, enfrentó finalmente la mirada acusadora de Vega. «Ustedes no entienden», declaró con desdén apenas contenido. «El conocimiento es más importante que algunas vidas. La historia me juzgará como visionario, no como criminal». La operación culminó con una conferencia de prensa histórica donde el comandante de la Guardia Civil y el procurador general anunciaron formalmente las detenciones y la magnitud de la conspiración descubierta, que involucraba a más de 30 personas en posiciones de poder, desde funcionarios locales hasta ministeriales. Para las familias, la confirmación oficial de las muertes de Alejandro, Diego, Tomás y Javier llegó como un golpe devastador pero también liberador. Carmen, Elena y los padres de las víctimas recibieron la noticia en una sala privada del hospital, donde el dolor compartido creó un vínculo inquebrantable entre ellos.
En el jardín del hospital, bajo un sol otoñal que parecía especialmente brillante después de tanta oscuridad, Soledad, Manuel y Rafael se reunieron por primera vez desde su rescate. Sentados en sillas de ruedas, sus cuerpos comenzando el largo proceso de recuperación, no necesitaron palabras para comunicar lo que habían vivido. Sus manos entrelazadas, mientras contemplaban el atardecer, hablaban de una conexión forjada en el infierno que nadie más podría comprender completamente. Un año después, una solemne ceremonia marcaba la inauguración de la Fundación Siete Pasos, establecida conjuntamente por las familias y los supervivientes. Su misión: proteger sitios arqueológicos legítimos y honrar la memoria de los 4 amigos perdidos en aquella trágica expedición. En el recién creado Museo de Arqueología Prehistórica de Sierra Nevada, una exposición especial presentaba los descubrimientos legalmente preservados de la caverna, junto a una sala memorial dedicada a los 4 estudiantes que perdieron sus vidas. En la entrada, una placa de bronce brillaba bajo las luces tenues, con una inscripción que capturaba la esencia de toda la tragedia. 7 pasos en la oscuridad nos llevaron a la verdad. 4 de ellos iluminan ahora nuestro camino desde otro plano. Para que nunca olvidemos que el conocimiento sin ética no es sabiduría, sino tiranía,